Bueno, buenas tardes para todos. Estamos nuevamente aquí en este espacio tan chévere que hemos diseñado para todos los empresarios. Hoy queremos recordarles que Host Empresarial es un aliado estratégico para los gerentes para que se liberen de las cargas operativas de la administración del talento humano. También somos aliados en la parte de propiedad intelectual e internacionalización de empresas. Y hoy en este espacio estamos con una persona muy importante, Carlos Ramírez. Hemos hablado con él acerca de cómo ha sido su trayectoria y nos va a contar un poquito de cómo ha sido ese proceso de ser empresario. Como siempre, les vamos a contar los retos que se han vivido a través de esa trayectoria y este manejo y pues que veamos siempre como es nuestro pensar acá, que todo es posible, que todo se puede lograr. Hoy vamos a escuchar una historia muy bonita porque es ver cómo en ciertos momentos de los modelos de negocio pensamos en crecer, en expandirnos, pero también vemos que en muchas ocasiones es sabio también devolverse un poquito, reducirse para ser óptimos en el negocio, para ser eficientes y para tener rentabilidades extraordinarias. Entonces, Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por este espacio. Queremos que nos cuentes un poquito de quién es Carlos, cuántos años tiene Carlos y cómo llegaste a este mundo empresarial. Hola Luz, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a contar algo para que a todos, pues uno al hablar siempre como que hace como esa reflexión y siempre aprende algo más. Entonces, nada, mucho gusto, mi nombre es Carlos Andrés, administrador de negocios internacionales de la Universidad del Rosario. Viví casi toda mi vida pues en Bogotá y estoy aquí en Medellín desde el 2020 y aquí vamos, creando siempre, reinventándonos, siempre pues como con esa idea de flexibilidad, con esa idea de mejorar y de cada vez pues como hacerlo mejor. Genial. Carlos, y me estabas contando que apenas tienes 32 años y has empezado este camino empresarial desde hace varios años ya. Si empezamos, pues digamos que la primera cámara de comercio que sacamos, que fue en Bogotá, la sacamos en el año 2018. Wow. Sí, recién graduado de la universidad. Empezamos, pues creo que si no estoy mal, 26 años. Ya hoy en día tengo 32 y seguimos aprendiendo todos los días, todo el tiempo. Y hoy, ¿cuál es tu negocio? Pues digamos que por excelencia, porque al final como empresarios terminamos haciendo varias inversiones y teniendo varios tipos de negocio, pero tu negocio por excelencia, ¿cuál es en estos momentos? Nosotros comercializamos y distribuimos ropa femenina. Eh, Obviamente la producimos, también generamos contenido, la almacenamos y pues llegamos sobre todo al consumidor final. Entonces, pues digamos que aunque están envueltas varias acciones dentro de la organización del día a día, digamos que nuestro main, nuestra actividad principal sí es como esa venta, esa, digamos que contacto con el consumidor final del producto, quienes a la larga y con el paso del tiempo también nos han ido mostrando el camino de por dónde debemos ir avanzando, de qué debemos ir cambiando, de cómo lo debemos ir cambiando y sí, pues la distribución. Hoy en día también estamos buscando pues como una presencia como en superficies un poco más grandes, en almacenes pues que distribuyan y que vendan eh, pues como retail, por decirlo así. Hemos tocado puertas pues de los grandes, del Éxito, de Falabella y también pues como en ciudades intermedias, no solo principales, en Ibagué, en Neiva, en Cali, Barranquilla. Buscamos clientes pues donde podamos poner nuestra marca. Estamos hablando de Idola, que es la marca que acompaña a Carles pues, en su empresa y nos contamos ahora que
de la parte esencial de haber entendido el modelo de negocio, que vamos a entrar en detalle un poquito más adelante, pero parte de eso era entender que el reto estaba en hacer una marca y en posicionar una marca. ¿Cómo fue ese proceso de entender esta, sí, esta situación para poder desarrollar el modelo de negocio? Digamos que desde un principio, pues como que tuvimos mucho contacto, yo desde el colegio, desde la universidad, tenía pues como mis emprendimientos, el tema pues como comercial, como la vena comercial pues de mi familia, eso fue como lo que yo digo que uno como que lo puede desarrollar, pero cuando es innato en uno es innato. Entonces pues obviamente hoy en día es ídola, es una marca de ropa, pero pasamos pues por food trucks, pasamos por vender dulces en la universidad. Yo me acuerdo que tenía un primo que hacía barquillos acá en Medellín y yo le dije, no, ese producto a mí me encanta, yo 100 ya para Bogotá y resultamos vendiendo en 10 universidades y colegios. Entonces, pues digamos que esa vena comercial la traíamos pues como con la familia y ahí fue que empezamos pues como a construir que una marca de ropa femenina. Empezamos obviamente con productos muy sencillos, con productos pues que no tuvieran muchos detalles, que no fueran muy elaborados, pero que nos ayudaran pues como a apalancar financieramente el crecimiento. Fuimos evolucionando con otros textiles, con otros tejidos, con otros productos. Y bueno, el mercado, todos los cambios y digamos que la dinámica que hemos tenido en los últimos años por la pandemia, por la economía, por la internacionalización, por digamos que todo el tema de comunicación y digital nos han llevado pues digamos que a hoy en día decir que somos una marca de ropa temporal que le apunta mucho a un segmento de mujeres que tengan poder adquisitivo en un rango de edades pues como eh, de entre 35 a 50 años y ya conociendo muy bien quién es nuestro consumidor, asimismo pudimos como lograr ampliar también ese portafolio de productos para ese cliente. Contanos cómo lograste entender muy bien a tu nicho, conocerlo. Nos hablabas que hasta en el lenguaje hoy ya eres experto para comunicarte con ese nicho de mercado al que querés atender y al que hoy atendés. Obviamente, ¿cómo fue ese proceso para entender a qué nicho te ibas a dirigir? Pues en principio es mucho tener claro hacia dónde vas, qué quieres y después ahí devolverte para saber en qué punto estás, para saber cuál es el camino. Obviamente el camino está lleno de altibajos y es prueba, error, ensaye, esto sirve, esto no sirve y empezar pues como a tener un control sobre todo pues cuando son temas, por ejemplo, en nuestro caso digitales o de pauta o de alcance, es entenderlo para poder potenciarlo y lo que no funciona también dejarlo a un lado. También es un tema pues como de soltar, de, De renuncias. sí, de renunciar pues a muchas cosas y asimismo pues como ir recibiendo pues como te decía, el mercado te va hablando. Es cierto, es cierto. Y por acá tengo una frase que apunté que me gustó mucho, que decía, tú dices, una cosa era lo que yo quería y otra era entender dónde estaba para llegar a lo que quería y pues empezar a trabajar en ello. Entonces, ¿cómo fue esa decisión de entender que de pronto lo que estaba en tu mente había que trasegarlo y esto implicaba hacer cambios en tu modelo y hacer transformaciones? Mira que sí, el tema de las renuncias es como importante porque uno muchas veces, pues como cuando está emprendiendo, cuando tienes entusiasmo, esas ganas, ese convencimiento de, hey, lo que estoy haciendo está muy bien, uno muchas veces como que se nubla y no escucha a las personas de afuera, como que no, es que a mí me está dando resultados, esto es lo que me funciona, tú no sabes. Yo de pronto he tenido mucho esa apertura, venga, por el contrario, usted tiene unos conocimientos que puede que yo no y me interesa saber qué opiniones tiene. Entonces,
sí me enfocaba mucho pues como en entender, bueno, internamente aparentemente funcionamos bien, pero ¿cuáles son esas opciones de mejora? Entonces es como esa mejora constante. Siempre es pues como el no conformarse pues con un resultado, no conformarse con un diseño, no conformarse con una tela, sino por el contrario mirar más adelante y ver que pueden haber muchos más caminos. Ok. Bueno, y en todas estas hablabas del tema pues, nos contabas del tema de operaciones donde prácticamente toda tu operación está tercerizada. ¿Cómo ha sido ese proceso de tercerizar operaciones, de trabajar con los outsourcing? ¿Cómo te ha parecido esa experiencia? Pues digamos que de cara al día a día, muy importante el tema del orden, muy importante pues como uno saber qué quiere, qué necesita y también esa persona pues que estás tercerizando, qué, qué parte de eso que necesitas te puede dar. Porque muchas veces pues pasa ahí y ha pasado y seguirá pasando te, te reciben y a todos te dicen sí, 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 yo puedo, sí, sí, yo soy capaz, pero pasa el tiempo y no te entregan, no te resuelven. Entonces es como también darse cuenta pues que no solo es que la persona te reciba, sino hey, buscar a las personas pues que están capacitadas, que realmente tienen un conocimiento, que no solo tienen eso, sino que tienen una experiencia. Entonces, pues como que cada etapa, pues como que ha servido para dar con las personas indicadas y como te digo, todo es prueba-error. O sea, no todos los outsourcing sirven, no todas las personas internas sirven, no todo al final es pues como color de rosa. Siempre hay como algo pues que te desacomoda, pero al final para eso estamos, para resolver, para hacerlo lo más rápido posible y para seguir adelante pues como con esa meta en común. Entonces, básicamente lo que tú haces es como una medición o digamos una evaluación, llamémoslo así, una evaluación de proveedores que te aportan, donde te generan valor y donde te destruyen valor para tomar decisiones también rápidas en estos ejercicios pues de la tercerización de la operación. Sí, o sea, como que sí somos muy críticos, pues como hoy en día somos un grupo cerrado en donde no le damos pues como apertura a cualquier persona, ya que sí, uno se vuelve exigente en el tema de, ve, em, puede que alguien me esté ofreciendo, vamos a dar un ejemplo, una blusa 10% más económica, pero si me triplica los tiempos de entrega, pues al final no me sirve. No me sirve por más económico que digamos que me esté vendiendo. Entonces, así pasa con los talleres, así pasa con un proveedor pues de materia prima. Todos pues como que te pintan y te dicen, no, sí, hasta con los mismos transportadoras. Tú vas a negociar con las transportadoras, no, sí, mi porcentaje de devoluciones es tanto, pero uno empieza con el día a día a darse cuenta que sí, la promesa de valor muchas veces está muy lejos de la realidad. Entonces, como que lo que tú me decías, al evaluar como cada una de esas personas pues que entran a ser parte de la operación, como que es llegar a un punto de equilibrio. Sí, no estoy esperando a que me cumplas pues como una expectativa súper alta, sino que seamos realistas y que podamos pues como ser muy más bien eficientes. Ok, sí. Nos contabas también entonces que desarrollando el modelo de negocio y encontrando, yo a veces les digo que en los negocios uno tiene que ir buscando hasta encontrar el secreto de la Coca-Cola, que es el secreto de cada uno, porque para todos el secreto es diferente. Yo creo que ese es el know-how que los nutre. Y nos contabas que encontrando cuál era ese secreto, llegaste a crecer, tuviste un equipo grande. Y que llegó un momento donde ya en la parte del control se estaba perdiendo. ¿Cómo fue esa experiencia de crecer un equipo y después tomar decisiones? Digamos que cuando las metas son numéricas, obviamente te deslumbran los números. Sí, entre más grande es más atractivo, por decirlo así.
Entonces, digamos que siento pues que todas las empresas pasan por esos periodos pues de tiempo o de crecimiento en donde, en donde el foco es crecer, tener visibilidad, saber que de pronto le puedes llegar a muchas personas, pero pues también está la otra cara de la moneda que es la efectividad. Entonces, sí, podemos producir 100 camisetas, pero si de esas 100 camisetas que estamos produciendo, la calidad de 50 no es correcta, pues no vale la pena producir 100 sino 50. Igual, pues en sus proporciones con los clientes. Si tú estás atendiendo a 100 clientes y de esos 100 clientes, 50 no les está llegando el pedido, pues ¿para qué atender a 100 clientes? Mejor te enfocas en esos 50. Entonces, pues al crecer, al darnos cuenta, pues que podíamos llegar a absolutamente todos los departamentos, todos los municipios del país, pues tú te llenas de ideas en la cabeza y dices, wow, o sea, Colombia me queda en pañales. Abarcar todo. Sí, Colombia es chiquito, pues ahí, pero claro, o sea, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son los costos de llegar allí? ¿Cuáles son los costos de retención del cliente? ¿Cuál es el costo del cliente? ¿Cuál es el costo de un producto de baja calidad? Entonces ahí como que empiezas también a entender un montón de cosas, empiezas a entender que no solo es cantidad, sino también calidad, que al final debe ser como encontrar ese equilibrio. Esa me parece que es como una, Y lo lograste. un resumen. Lograste encontrar ese equilibrio, lograste entender cuál era el punto pues adecuado. Pues digamos que con el día a día siempre te trazas metas diferentes, ¿cierto? Entonces, pues como que encontrar un equilibrio cuando eres dinámico, cuando eres flexible, pues así mismo es el equilibrio. El equilibrio tampoco, pues como que tiene que ser rígido, sino como encontrar un punto en el que la efectividad sea buena. Y digamos que sí lo encontramos y podemos decir pues que el crecimiento, que la consolidación como negocio, como organización, es más estable cuando tienes ese equilibrio. Entonces, ¿cómo hace uno donde en un punto donde llega, se expande, crece, tenés una cantidad de empleados y un día decís como, no venga, así no es? ¿Cómo empezás ese proceso de devolverte, entendiendo pues que muchas veces uno todo dependiente de las personas, del talento humano que atrajo, cómo empezar a devolverse para lograr ese perfecto equilibrio de eficiencia? Pues digamos que aquí también es como un apoyo en todo el tema de la tecnología. Siempre pues como crecimos de la mano con la digitalización, con el tema pues como muy del internet, el internet de las cosas, como las aldeas globales, todo este tema. Asimismo pues como que intentamos también, bueno, si esto es una herramienta tan importante, cómo esta herramienta también nos va a ayudar a nosotros a optimizar muchos procesos, a optimizar también costos, a reducir, digamos que, gastos y a poder ser más eficientes. Entonces, pues, obviamente, si tú quieres hacer esa transición, lo primero que tienes que hacer es tener antes más empleados. Porque si quieres automatizar, digamos que con una herramienta básica que es Python, tienes que tener un programador de Python. Entonces, pues, claro, sí, tenemos 10 vendedores, pero si queremos automatizar cosas con Python o con inteligencia artificial, tenemos que tener una persona más antes de soltar estos 10. Entonces, pues, en principio sí fue antes ampliar mucho más el equipo, ser muchas más personas. Por ejemplo, en el tema de la confección, teníamos 20 talleres, pero para saber cuáles eran los talleres buenos, teníamos que tener un auditor de calidad. Entonces, aumentabas antes el tamaño, pero siempre con la mentalidad de, hey, si esta persona me va a sumar, es en hacer un filtro, en filtrar, en mirar, en qué se hace. Y eso, digamos que sí fue muy adquirido con manuales de procesos, con procesos. Eh, si un confeccionista era bueno, ¿cómo lo medíamos?
lo medíamos con tiempos, lo medíamos con calidad, lo medíamos con que teníamos que tener un factor de medida. Si un vendedor era bueno o malo, ¿cómo lo estamos midiendo? Por resultados, por retención, por recompra, ¿cómo lo medíamos? Entonces, digamos que teniendo ese manual de procesos, digamos que se logró centralizar mucha información y digamos que de la mano de la tecnología para mí, pues es el mejor aliado. Ha sido un aliado Es estratégico. el mejor aliado, sí, el mejor. Bueno, y entonces ayúdame a entender un poquito porque tú inicias una transición, quieres hacer una transformación con lo que llamamos hoy pues en el árbol empresarial, una transformación digital y cómo entender que a través de la inteligencia artificial, a través de los sistemas, uno puede optimizar procesos y, y saber por dónde empezar, o sea, qué procesos empiezo a atender en esa transformación. Digamos que eso lo entendí ya teniendo contacto con proveedores y con prestadores de servicios mucho más grandes. Entonces te hago un ejemplo. Está ADI y Siste Crédito. Siste Crédito existe hace 30 años. ADI existe hace 5 o 10 años, no sé exactamente. Si este crédito no nace digital y si este crédito a ti te visitan, a ti tienes un call center, tienes un montón de personas a tu disposición, mientras que ADI es mucho más eficiente y no tiene personas que te atiendan físicamente. Entonces, al tú darte cuenta de ese tipo de cosas, te empiezas a hacer preguntas y ve, ¿por qué? ¿Por qué? Empecé a analizar y me di cuenta que las empresas que nacen digitales digamos que se adaptan más fácil a todas estas tecnologías, a todo este tema de automatizaciones, mientras que las empresas que nacen de una forma tradicional a lo que estamos acostumbrados, sí son como más escépticas al cambio, son menos dinámicas, se demoran un poco más en entender y nosotros pues ya que hemos nacido digitales, obviamente usemos todas las herramientas, todo lo que más se pueda, centralicemos información, centralicemos seguimientos, centralicemos bases de datos en donde las personas pues que están y que necesitan pues cierta información la tengan al acceso de un clic, la tengan pues como en su celular o lo tengan en su equipo de trabajo pues del día a día y digamos que la inmediatez no solo pues como en noticias, no solo en digamos que chisme, sino la inmediatez también en tu día a día, en tus herramientas, en tus... En estar todo el día, pues digamos que tener la información en tiempo real para la toma de decisiones también Exactamente, fundamental. tal cual. Y entonces tú llegas y dices, bueno, ya automatizamos, ahora eh, tenemos que empezar el tema de el desmonte de un equipo de trabajo y de más o menos 20 personas, ¿cuántas personas lograste optimizar a través de estas herramientas de inteligencia artificial y tecnología? Nosotros llegamos a ser, sí, como tú dices, un equipo de 20 personas y hoy en día somos 5 personas que hacemos el mismo trabajo que hacían esas 20. Obviamente los costos operativos bajan full, los costos fijos bajan full y digamos que aunque no tengas los mismos resultados, pues en últimas, si haces números, te siguen dando cosas positivas, te siguen dando números positivos. El tema ahí no es como dejar de invertir, sino esto que me estoy ahorrando, en que lo voy a invertir para seguir creciendo, para seguir logrando pues como resultados. Entonces nosotros al hacer el desmonte de esta carga, digamos que mensual, esa carga pues como de, digo yo carga porque al final esa responsabilidad pues de 20 personas, sí. Pero lo que más que todo llamamos carga, porque pagar salarios, yo creo que a todos los empresarios nos gusta pagar los salarios y que la gente esté bien retribuida, pero si hay una carga prestacional que es alta, si hay unos compromisos que se asumen que son delicados y de mucho riesgo, entonces sí, digámosle a eso carga. Ajá. Entonces, pues como que ir soltando eso también es como vamos a redistribuir, más que dejar de invertir en el mismo negocio, es
redistribuir. Y ahí fue que empezamos pues como también a mirar, ampliar nuestro portafolio de productos, a tener más diversidad, a poder tener también más producto disponible para la entrega al cliente. Nosotros al ser e-commerce, nosotros todo lo que el cliente ve lo tenemos que tener disponible para entrega inmediata y tenemos que tener una cantidad mínima disponible para que no se agote el producto. Entonces digamos que ese dinero que nos estábamos ahorrando o que estábamos dejando de invertir en personal, decidimos fue reinvertirlo en el producto, que al final es pues lo que nos genera una retribución a nosotros pues como para seguir creciendo. Entonces pues ese desmonte fue muy enfocado en poder seguir evolucionando pues el negocio y seguir creciendo pues ese portafolio de productos. Y entonces, en ese desmonte de tengo 20 personas, cada una haciendo una actividad específica, pues ya acá hiciste como una optimización, llamémoslo así, en el tema de procesos y cómo es esa conversación con las personas de vamos a hacer estos cambios, vamos a transformar, porque muchas veces en las organizaciones piensan que si están haciendo una reestructuración organizacional y están sacando gente, es que la empresa se quebró. No, o sea, es decirle a la gente, no, seguimos aquí, estamos en pro de que el negocio prospere, de que sea viable y sostenible, pero vamos a hacer estos ajustes. ¿Cómo viste esa experiencia? ¿Cómo fue eso? Mira que ahora que lo dices, más que decirle al equipo es uno convencerse de eso. Entonces, pues tú le puedes decir mil cosas a tu equipo, pero si no estás convencido de lo que estás haciendo y realmente ves que no es el camino, es difícil de comunicar. Entonces, pues en primer lugar, el primer reto era convencerse. Hey, esto que vas a hacer es lo mejor que tienes que hacer en este momento. Puede que el día de mañana ya no sean 20 sino 100, pero en este momento tenés que tener es la inversión no en personal, sino en producto. Entonces, pues obviamente es una conversación muy cercana con las personas que se quedan. También es una conversación muy respetuosa con las personas que se van, siendo muy sincero, hablando pues como muy real, diciéndoles pues las cosas y nunca cerramos pues las puertas de nadie. Por el contrario, como que siempre tuvimos una muy buena relación con todos, hablándoles pues desde la parte de nuestra visión, que era poder tener un porcentaje de entrega más eficiente. Entonces, yo digo que la gente, también al final los que se quedan, abren su mente y dicen, no me puedo quedar solo haciendo una cosa. Entonces también abren y Un aprendizaje, una enseñanza muy grande. tienen una apertura pues a recibir más conocimientos. Entonces las personas que se quedaron empezaron a ser polifuncionales. No se enfocaban en un solo aspecto, sino que mediante los procesos que estábamos pues como estandarizando, se les daba pues como esas asesorías, se les daba pues como el seguimiento para que ellos adoptaran también otras tareas y ellos también se hicieran parte pues como de tareas nuevas para que pues no solo pues como que la empresa reduciera, sino que ellos también ampliaran los conocimientos. Yo le he dicho a todo el mundo, es como, pues yo al final soy un puente, al final yo usted lo estoy conectando con algo que usted va a lograr en un futuro. Si tenés apertura, si tenés buena disposición, vas a aprender, te vas a rodear de un montón de gente, de un montón de conocimiento que a la larga te va a servir única y exclusivamente a ti. Entonces, pues, si es esa comunicación muy cercana, siendo reales y pues obviamente también teniendo parámetros muy claves. Pues, por más de que sea muy importante que la gente puedan ser ellos y que ellos tengan libertad, tienes que mostrarles el camino. A mí alguna vez un amigo me dijo, cuando no sabes cuál es la ruta, cuando no sabes cuál es el lugar al que quieres llegar, cualquier ruta te sirve. Pues que llegues a un buen camino, pero si no tienes claro eso, pues puedes llegar a cualquier lado, pero no es a donde quieres llegar. Entonces, sí, hablándoles mucho, pues como a las personas, ahí fue cuando empecé a ser más líder, ¿sabes? Como que ese liderazgo sale mucho más visible
cuando le tienes que comunicar cosas más importantes a la gente. Ni siquiera es un equipo grande, sino empezar a cambiarle el chip a las personas, empezar a cambiarles pues como la mentalidad, como el foco, como la dirección. Ahí empiezas a darte cuenta si eres buen líder, si no eres buen líder, qué tienes que mejorar, qué aspectos te hacen falta para poder seguir pues como creciendo. Y digamos que esa ha sido una parte como muy enriquecedora a nivel personal, pues, porque todos tenemos siempre opciones de mejora, no solo la empresa, sino personalmente me incluyo todos los que estamos en el día a día. Genial. Y bueno, entonces, cuando se tienen esas conversaciones que son difíciles, cuando se guía al equipo a esa transformación, cuando se logra ese entendimiento de que pues llega lo digital, hoy muchas personas de pronto sienten ese temor de ser reemplazados por la inteligencia artificial, por lo digital, y cuando escuchamos tu versión, uno dice, si es posible hacer equipos muy eficientes, trabajar muy eficiente, y, ¿y tú qué piensas? ¿Tú crees que este es el camino o tú dirías, no, apostémosle al talento humano? ¿Qué piensas hoy? Eh, yo pienso que la inteligencia artificial es un punto de referencia. La tecnología siempre es un punto de referencia, porque digamos que ellos, o bueno, la inteligencia artificial y todo el tema tecnológico, ellos toman decisiones bajo parámetros muy específicos, mientras que nosotros como seres humanos, como talento humano, podemos tener como esa toma de decisiones por una experiencia propia. O sea, no tengo que buscar en ningún lado qué hubiera sido, sino que yo mismo tengo la experiencia, yo mismo empiezo a tener como un carácter, yo mismo empiezo a tener una decisión y yo a mi equipo le digo, yo lo mido, por ejemplo, a los de ventas, yo le digo, usted tiene que vender mínimo el doble de la página web, pero no porque es que la página web está vendiendo tanto, sino porque usted tiene más capacidades, porque usted como persona es más flexible, porque usted puede utilizar más criterios, porque su evaluación es diferente, porque la toma de decisiones tiene que ser más consciente, mientras que una tecnología simplemente sigue un parámetro, un paso a paso. Nosotros tenemos muchas más capacidades que eso. Entonces, a pesar de que es una gran herramienta que puede ayudar a reducir o a disminuir un equipo de trabajo, siento que al final es una herramienta más. Al final no es como que no quiero un diseñador porque Gemini me genera las imágenes, Ay, sino quiero tener un diseñador que se apoye en Gemini. claro. No quiero un Python que me automatice respuestas o un bot que me automatice respuestas en WhatsApp, sino yo quiero que mis asesores de WhatsApp se apalanquen en la inteligencia artificial para poder decir todo lo que ellos saben más condensado. Entonces al final es como una herramienta más. Al final, Como una extensión claro, de las capacidades. sí, exactamente. No es como un sustituto, sino simplemente es una herramienta más que te va a ayudar a alcanzar, pues, como esa meta que tienes o que necesitas conseguir. ¿Y qué lograste con esa transformación? O sea, ¿cuáles fueron los efectos? Pues chévere que también nos ilustres los efectos negativos y los efectos positivos de haber hecho esta transformación en términos de inteligencia artificial y tecnología. Mira que como tú dices, pues el talento humano al final las máquinas las podemos pues como controlar, nosotros podemos automatizar, podemos codificar, pero las personas no. Entonces digamos que la comunicación con el equipo, el darles la confianza, el darles la tranquilidad, el decirles, hey, todo está bien. O sea, como tú me decías, normalmente las personas disminuyen sus equipos de trabajo porque están mal económicamente, pero tú decidir en tu prime, decir, hey, vamos a reducir, es un trabajo más de comunicación.
sigue siendo al final pura comunicación con las personas que se quedan, con los clientes que están también, con las personas pues que se van, con las tecnologías que ingresan. Es como una comunicación constante y es como un keep in touch con todo, con absolutamente todo, es todo, 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 todo. Si uno no está en contacto pues como con todo, creo que pierdes, pues yo como cabeza, pierdes pues como la noción de qué está pasando, de qué está pensando la gente, de los clientes, cómo están reaccionando, de las redes, cómo se están evolucionando. Entonces es como yo digo, es como un trascender, es como un mirar más allá, es enfocarte en otras cosas. Por ejemplo, nosotros empezamos pues como a soltar ese tema del equipo gigante y empezamos a generar, es como un tema más de conciencia, como producción consciente, hacerme cargo de los residuos, eso también es como empezar a tocar puertas en otros lugares, en personas, digamos que empresas que se encargan de este tipo de actividades. Entonces es como al final ser mucho más completo, digo yo. Es como ser, sí, más Integral, de integral, cierta manera. tal cual, Sí, exactamente. porque sabes una cosa, es que pasa mucho y es que los crecimientos de las empresas los medimos hoy, pues es cultura o costumbre mercantil medir los negocios por ventas y por crecimiento, pues también del personal, ¿cierto? Entonces, entender que hacer ese, digamos, ese desmonte, llamémoslo así, o esa, no, perdón, desmonte, no, Transición. sí, esa transición, esa transformación, entender que estamos haciendo esa transformación en pro de crecimiento, pues a veces choca fuerte como con esos conceptos que uno tiene de crecimiento. Entonces, ahí es donde tú dices muy claro, hay que romper paradigmas, hay que hacerle entender. Yo, por ejemplo, a veces en mis equipos les digo, pero ¿por qué no revisan eso con ChatGPT? No, no, es que no todo se hace con ChatGPT, pero vení, si te agiliza, Es una herramienta. te vuelve eficiente, o sea, ¿por qué nos vamos a quedar haciendo un proceso eterno, sabiendo que para eso están las herramientas? Entonces es un choque fuerte y pues también me imagino que en esa transformación tú tuviste que trabajar el tema de cultura, el tema de clima, porque pues, Es más organizacional, no ah, tanto pues como de negocio, de resultados, sino sí, de cómo está teniendo la gente como esa apertura pues a este cambio. Entonces, sí, como tú dices, o sea, es comunicación, es hablar con la gente, es ser estar muy cercano, estar presente, es dar confianza, es ser líder al final, eso al final es ser líder. sí. Bueno, y tú hoy, pues digamos en esos términos, ¿tú crees que fue apropiado haber vivido ese proceso de expansión, de crecimiento para poder entender? ¿O tú hoy, por ejemplo, le dirías a un empresario, no, optimice su recurso, sea muy juicioso pues en en temas de contratación, no se extienda tanto, vuelva esto eficiente? ¿O tú crees que vivir ese proceso también es importante? Pues en mi caso voy a hablar pues como por la experiencia personal, me pareció muy enriquecedor en cuanto a si tienes un asesor de ventas, no te va a dar la misma información que si tienes 10. Ujú. Entonces, si tienes 10 personas a tu cargo, esas 10 personas te van a bombardear con información. Si tienes una persona, pues esa persona te va a dar información. Entonces, pues como que manejando las proporciones, si tú condensas toda la información que recibes de las personas que tienes de un equipo grande y al final las plasmas en un plan de acción para mejorar, para optimizar y resolver, digamos que los cuellos de botella que tiene cada uno, es genial el proceso. Es súper enriquecedor porque lo que tienes es información por procesar, información, temas por resolver, lo que tienes es trabajo. O sea, la única persona que recibió trabajo por 10 fui yo.
trate de coger todo esto que tenían estas personas y pongámoslo en palabras pues como más resumidas, en procesos más ágiles para poder seguir adelante y para poder no solo resolver digamos que los PQRs que nosotros llamamos a futuro, sino empezar desde resolver lo que ya pasó, lo que ya tuvimos, que si fueron, que si fue falta, digamos, teníamos muchos problemas con transportadoras por falta de cobertura. Entonces, imagínate tú llegando a todo el país y que, qué sé yo, el 10% de los municipios no tuvieran cobertura. Entonces, pues claro, ahí tú dices, no, pues tengo que buscar una transportadora o un aliado que me amplíe la cobertura. O tú tenías, no sé, llegabas a 1.000 clientes y esos 1.000 clientes, 10 o 100 te pedían crédito y tú no tenías ningún aliado, pues como hiciste crédito que te generaran créditos. Entonces ahí fue que empezamos, pues el tener ese equipo tan grande nos llenó de mucha información de lo que debíamos hacer, del paso a paso para poder, aunque disminuyéramos ese equipo, lograr abarcar digamos que ese espacio que no estaba abarcando el equipo grande. Entonces ahí fue cuando, claro, nos reducimos en personal, pero nos ampliamos digamos que en alianzas estratégicas. Entonces ya no teníamos una alianza con una transportadora, sino con tres, ya no teníamos un medio de pago, sino 15, ya no teníamos un canal de ventas, sino 5, ya no teníamos una bodega, sino dos. Entonces, como yo te digo, no era tanto como dejar de invertir el dinero, sino saber a qué se le daba la importancia del momento. Genial, Diego. Y también eh, queda claro pues que obviamente en todos los procesos pues se siguen generando empleos de esos terceros porque al final esos terceros o sí, esos aliados van a necesitar contratar personal, entonces esto al final termina siendo de gran impacto, solamente que tú volviste tu operación muy ágil, eficiente y yo creo que esa es la tendencia que deben tener hoy los negocios. Los negocios, a veces las estructuras tan grandes es más difícil de gestionarlas, de gestionar cuando la empresa va a ver una transformación. Es más rígida. Es más rígido mover a todo el personal. Mientras que en estructuras son ágiles, los cambios son ágiles, las decisiones se toman rápidas, no hay tanta burocracia y eso Tal cual. también es en pro de lo que nos está pidiendo el mercado hoy, porque el mercado nos exige rapidez, entenderlo rápido, tomar decisiones rápidas. Dinámico, súper dinámico. Y no solo el mercado, al final eso fue lo que nos trajo el Internet. Todo lo queremos rápido, Claro. todo es inmediato. Entonces, pues yo te puedo decir que lo que hace que reducimos el equipo hace un año más o menos, operamos todo el 2025 con las 5 personas, llegamos a más lugares. No te puedo creer. Wow. Llegamos a más lugares de los que llegamos con 20. Como te digo, por el tema de aliados estratégicos, por el tema de disponibilidades, por el tema de medios de pago. Entonces, pues si tú me preguntas a mí el día de hoy, Carlos, ¿fue bueno? Yo digo, fue lo mejor que me puede haber pasado. O sea, ¿cómo es? Disminuirme para crecer. O sea, sí, disminuirme para crecer, porque sí te trae mucha información, mucha. Nosotros hoy en día llegamos a todos los departamentos, los 32 departamentos, y el año pasado llegamos a 1.000 municipios, 1.000 municipios del país. Y en esa eficiencia, hoy entregas más rápido que antes. Digamos que ya es un tema pues logístico del operador. Obviamente hay lugares en Arauca, en el Amazonas, en San Andrés, pues que es imposible reducir tiempos, pero, pero si intentamos trabajar con la transportadora más eficiente para el lugar. Entonces, si es para Medellín, tenemos un transportador local, si es para digamos, para San Andrés sabemos que Servientregas y es, digamos que para la parte del centro del país, Coordinadora cumple muy bien. Entonces es como ya ese know-how.
de, de haber cometido muchos errores. Entonces es como no sigamos repitiendo errores, sino que aprendamos de todo esto para poder ser mejor. Alguna vez tuvimos un tema muy particular con, con Puerto Nare. Entonces trabajamos con Servientreg y con Puerto Nare y los pedidos se demoraban 15 días. Wow. Se demoraban 15 días sabiendo que es muy cerca y siempre generaban devoluciones. Siempre. Cambiamos de transportadora, llegaban en 3 días y era efectivo. Entonces al final mira que ni siquiera es un tema como de tener un equipo, sino de saber con quién trabajas, saber con quién trabajas. Entonces ese fue como el aprendizaje pues como más grande que tuvimos. No, genial. Yo creo que nos llevamos un mensaje muy chévere porque a veces menos es más. Y yo creo que esto nos debe calar a todos en entender cómo podemos apostarle a esa eficiencia, cómo realmente volvernos eficientes y genial poder tener este open mind de entender que la transformación digital nos debe llegar. Yo soy una convencida que llegará en el momento, a todos nos tocará y llegará en el momento que corresponda, pero sí es tener esa apertura mental de que cuando llegue hay que abrazarla, hay que acogerla y hay que dejarla penetrar para que nuestro negocio siga fluyendo. Sí, hay que tener también muchas renuncias. A eso hay que agregarle las renuncias. Sí, porque al final pues nada está inventado. O sea, sí, al final sí. Cada quien tiene su camino, cada quien puede ponerle su toquecito que es el diferencial y es el que te va a hacer pues como hacer las cosas diferentes. Y digamos que esa apertura también la tuvimos en el momento en el que personas nos preguntaban, venga, ¿y usted cómo lo hace? No es como uno cerrarse, como no, es que yo soy el que sé y yo no le voy a decir a nadie porque es que es competencia, sino antes abrirse a las personas, hablar con ellos, saber qué es lo que más les ha costado en el momento de crecer, en el momento del camino, pues cuál ha sido el reto más grande, cómo desde nuestra experiencia los podemos ayudar, aportar, dar un granito dentro de todo, pues como el camino que hemos recorrido y es sí, al final uno todo lo que recibe es lo que da, la vida es un espejo. Me parece muy bonito eso que estás diciendo, porque nosotros muchas veces cuando estamos en cabeza de una empresa, de una organización, pues a veces se nos olvida escuchar, ver lo que a otros les ha funcionado. Y al final, cuando miramos como esas otras perspectivas de los negocios, de las interacciones que se generan entre ellos y demás, yo creo que de ahí salen cosas muy importantes para nosotros. Yo, por ejemplo, de este podcast me llevo cosas muy chéveres. Creo que vi un espacio maravilloso porque me ha intrigado mucho y también me ha cuestionado de decir, venga, ¿cómo hay que repensar hoy las organizaciones? ¿Cómo hay que estructurar hoy las organizaciones teniendo ese ingrediente tecnológico de inteligencia artificial? O sea, ¿cómo es la manera de volcarlos a este mundo en las condiciones que están? Carlos, y contanos entonces hoy, ¿recomendarías eh, conseguir o contratar una persona que empiece a hacer esos desarrollos internos de las organizaciones? Digamos que la, el, Desarrollos tecnológicos, pues, al lado, el conocimiento y el desarrollo es muy valioso, pero si tú no sabes hacia dónde enfocarlo, digamos que se puede quedar simplemente en una inversión fallida. Entonces, sí, el tema de las automatizaciones son muy buenas, pero tienes que saber muy bien qué es lo que necesitas. Cuál es ese cuello de botella que te va a ayudar a solucionar esa automatización? Si es por número de personas, si es por tiempos que quieres reducir, si es por cargas prestacionales, si es por reducir costos, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo quieres utilizar y eso en qué te va a beneficiar?
Entonces, digamos que a título personal tuve un desarrollador a medida que estuvo trabajando conmigo. Yo le dije que necesitaba ciertas automatizaciones que son las que hoy en día utilizamos porque sabía que eran nuestro cuello de botella y muchas otras que él sobre el camino, que por conocer el negocio nos sugirió, tal vez no fueron como las mejores decisiones. Entonces, más allá pues como de usar la tecnología es saber cómo me puede ayudar a mí en mi día a día. O sea, primero es conocerme desde adentro para tener la apertura de afuera de alguien más y que me suba. Pero 100%, o sea, las personas pues que tengan esa posibilidad pues de poder tener un programador no solo en Python, también su página web para generar bots, para generar, digamos que respuestas automáticas. Es 100% recomendable, 100%, pero eso sí, sepan qué es lo que necesita. Eh, Y en ese proceso post integraste este talento al equipo, o sea, estos desarrolladores en su momento, o todo fue tercerizado. Ellos hicieron parte, sí, fueron terceros que cumplían, teníamos, digamos que proyectos. Entonces, tenemos el proyecto de disminuir tiempos en este tema. Entonces, saquemos pues como un código en los próximos 3 meses. Entonces, pues, no era un tema como del, hey, pilas, pues, es que ya vine la 500.000 por la casa, gente. Sino, sino, Proceso, sino, claro, ya, proceso evolutivo. exactamente, vamos a sacar el código en estos 3 meses, vamos a mirar que sí funcione, vamos a hacer pruebas para que funcione, porque pues, es como si sueltas la comida de esta para cagarla con este y lo aseguras de esta, pues al final te quedas sin una cosa y sin la otra. Entonces, pues es sí asegurarse, pues, qué es lo que necesitas, qué es lo que debes automatizar, qué es lo que quieres optimizar, para qué. Y obviamente con esos criterios, pues las cosas se facilitan mucho más. Eh, yo creo que también acá hay otro mensaje y es que hoy es muy importante empezar a medir en las organizaciones muy bien los procesos para poder tomar esas decisiones, ¿cierto? Como extraer la data de la perdón, la data de los procesos que vamos haciendo en el día a día para poder empezar a tomar unas decisiones y hacer análisis juiciosos mes a mes, de ver en qué va, si subió, si bajó, con cierto, es como, Al final es el único insumo que tienes. ese sería como el punto, Sí, procesos el, súper estandarizados. ujú, Esa es el como una punto de intención. partida. Ese es el insumo que tienes que tener para pensar en la automatización, en ese apoyo. Si no tienes el conocimiento del día a día, ¿cómo vas a hacer para automatizarlo? ¿Cómo vas a hacer para optimizar? Tienes que tener el conocimiento de la A a la Z de cada uno de los procesos. Entonces, sí, ese es el recurso más importante. Al final, ese es el insumo que necesitas para poder hacer cualquier cosa. Un programador que te dice, pásame el proceso, pásame el paso a paso, el clic aquí, el clic allá, qué es lo que necesitas, a dónde lo quieres mandar, a qué archivo. Y si no tienes claro eso, pues te enredas más el día a día. Entonces, sí, tienes toda la razón. Y lo otro, la otra pregunta que también me surge es, ¿cuánto tiempo te tomó la transformación? Para llegar al punto, pues, como óptimo que buscábamos, siempre fue una transición como de 6 meses. Ah, pero el humo. Sí, Fácil, fácil. pues digamos que sí, no, sí, no. Uno quisiera que fuera como más rápido, como que fuera más flexible, más espontáneo, pero sobre el camino te encontrás siempre. O sea, no es que, ay, vamos a automatizar y ya todos mis problemas se solucionan. Sí. Surgen nuevos problemas todo el tiempo, tenés que tener nuevos conocimientos también, tienes que tener también apertura sí, a nuevas aplicaciones, a nuevas tecnologías. Entonces no es pues como que al final las tareas pues y las responsabilidades
decrezcan y no, tú tienes que tener, sí, ser más, ¿cómo es, ahorita? Más integral. Ah, ok, ok. Tienes que ser más integral y no solo líder, sino cada una de las personas. Amarme a las personas. No, Carlos. Ya. No, Carlos, súper enriquecedor este espacio. Nuevamente te queremos dar las gracias por compartirlo con nosotros. Como tú dices, acá se trata de compartir esas buenas experiencias, de que los gerentes y los empresarios tengan en cuenta que no existe una última palabra, que todo se puede, que las transformaciones también son importantes y pues obviamente no todo nos funciona a todos, pero qué bueno que nos nutramos de todas estas experiencias maravillosas que han dado resultado, que ha funcionado, para que como tú lo dices, al final lo que nosotros creemos a través de este podcast es que podemos formar ese tejido empresarial en donde nos apoyamos los unos a los otros a entender el cómo de nuestros negocios y que pues obviamente ser empresarios no es una tarea fácil, pero que también sepamos que vivir los procesos hace parte del proceso, o sea, que a veces queremos saltarlo, pero es necesario trasegar todos los caminos para poder encontrarlos en lo que realmente somos. Entonces, muy valiosa esa experiencia. No, menos gracias a ti, Luz, por el espacio y al final, sí, todos los días aprendemos, pues, hasta del detalle más mil, de la pausa activa que tengamos mirando por la ventana, podemos tener la idea, pues, como que genere el cambio y tener como la apertura. Esa es como mi reflexión, entonces, después también de la charla que tuvimos y digamos que el uno también como que sacar todo ese tema que es un día a día, que está en la cabeza, pues, que uno hace muy, muy autónomo, pues, como muy del día a día y sí, es como tener la apertura y tener siempre la confianza. Muchas Genial. gracias a ti por el Así, espacio y qué chévere pues que estén haciendo estas iniciativas. qué chévere. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos en otro episodio. Nos sentimos muy contentos de que pues este proyecto siga fluyendo y pues gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharlos.